A continuación se dictará la conferencia magistral Dr. Ignacio Chávez, titulada El papel de la imagen de la medicina de precisión, a cargo del Dr. Guillermo Elizondo Riojas, miembro de la Academia Nacional de Medicina, jefe del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secretario académico de la Facultad de Medicina de esta universidad, presidente del Comité de Investigación de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Invitamos al doctor Elizondo a hacer uso de la palabra. Bienvenido. Bien, pues muy buenas noches a todos ustedes y quisiera comenzar primero pues saludando al presidio y a la mesa de honor a todos sus integrantes y agradeciendo personalmente el honor y el privilegio al presidente de la Academia Nacional de Medicina, que me da esta oportunidad doble, diría yo, primero de representar a mi especialidad, la radiología, y platicar con ustedes sobre el papel moderno que tiene la imagen en lo que corresponde a la medicina de precisión, y también la oportunidad que me da de representar a mi alma mater, a la Facultad de Medicina, y al Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también me siento muy orgulloso porque su exdirector y ex rector está aquí con nosotros, el doctor Jesús Sanser. Entonces, vamos a platicar sobre cuál es el papel que tiene la imagen, la radiología o los métodos de imagen que nosotros tenemos en lo que es la medicina de precisión. Y este concepto es un concepto que podríamos llamar relativamente nuevo en cuanto a las acciones y lo que se está haciendo, pero solo por hacer un ejercicio, el miércoles pasado, hace 8 días, hice una búsqueda en Google sobre cuántas citas había sobre imagen de precisión y fueron 281 millones de citas. Y solo para continuar con el ejercicio, lo hice hoy en la tarde, un poco antes de llegar aquí con ustedes, y eso se incrementó a 294 millones. Solo para ver cómo esta parte está creciendo importantemente. Y aunque no es nuevo, el crecimiento básicamente radica después del discurso de la Unión que hizo el presidente Barack Obama el 7 de octubre del 2015, y en donde promulgó, digamos que no con las mismas características que hizo Kennedy con la idea de conquistar la Luna, pero más o menos con un énfasis similar en hacer lo que correspondía a impulsar lo que es la medicina de precisión. ¿Y en qué corresponde esto? Pues la medicina de precisión se refiere, hay varias definiciones, pero esta es la de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y básicamente lo que se refiere es hacer una adecuación en el tratamiento médico dependiendo de las características de cada uno de nosotros, de cada paciente, de tal forma que pudiéramos nosotros hacer una clasificación en subpoblaciones que fueran individuales y que nos marque cuáles son las susceptibilidades a una enfermedad particular o cuál es su biología o pronóstico que tengan estas enfermedades y algo muy importante, cómo pueden tener una respuesta a un tratamiento específico. Esto tiene que ver, esto de la medicina de precisión y esto de acá, que les comentaba, con la relación que tiene la naturaleza con nuestros genes. Y este libro es uno que, creo Armando que te lo mandé, lo compartimos en alguna plática, y demuestra explícitamente cómo, aún teniendo los mismos genes, si dependiendo del medio ambiente, la expresión de los mismos varía. De tal forma que existen factores genéticos y ambientales que finalmente van a hacer que esto cambie y que esto afecte lo que se llama la medicina de precisión, en donde evidentemente hay características genéticas, pero hay muchos biomarcadores y fenotipos, así como características fisiológicas, y el día de hoy vamos a platicar en varios de estos omics, ¿sí? Lo que se llama el genomics, la proteómica o proteomics, incluyendo algunos conceptos nuevos que quiero ahora compartir con ustedes. Y esto también, ahorita de lo que decía el doctor Narro, tiene que ver
con la manera en cómo esto ha ido cambiando. Fíjense ustedes que la medicina convencional, la que está en la izquierda, hacíamos mucha de investigación básica y la centrábamos básicamente también en un paciente. Pero con toda esta multidisciplinaridad que tenemos, con la gran cantidad de datos y lo que tenemos ahora, resulta que la investigación que estamos haciendo ahora y la aplicación es hacia una salud pública, en donde tenemos que ver el resto y cada una de las poblaciones. Pero eso lleva a varios de los retos. Uno de estos es de que nos damos cuenta de que no todos somos iguales, pero que tradicionalmente el tratamiento que damos a todos para una enfermedad en particular es prácticamente igual, no importa la persona, no importa la raza, no importa el continente. Y sabemos ya ahora que eso no es efectivo. Sabemos que tenemos que buscar grupos de población en las cuales un tratamiento en particular pueda ser efectivo. Entonces, la medicina de precisión tenemos para poder hacerla, pues que considerar evidentemente los factores genéticos y bueno, cabe decir que el genoma pues ahora se puede conseguir por algo así como $100 y hacerse en unas horas y ciertas características individuales que no voy a entrar en detalle con la parte psicológica, pero lo que sí sabemos que para poder hacer ese tratamiento y eso específico necesitamos biomarcadores y necesitamos conocer nuestro fenotipo. ¿Y cuál es entonces el papel de la imagen? Pues resulta que el papel de la imagen que les voy a presentar es justamente en estos dos, en la posibilidad de tener a través de ella biomarcadores y fenotipos. Recordemos que el fenotipo es lo que expresamos, lo que codifica los genes que tenemos. Y los genes es una cosa increíblemente maravillosa. Es algo que me ha fascinado desde hace mucho tiempo, es algo que también platiqué con Armando y para propósitos de esta plática saqué un libro de ahí del librero, le tomé una foto con mi celular, lo leí hace como unos 10 años y solo para ver cómo empieza el libro, este es el capítulo 1 y justamente les voy a leer lo que viene en la parte que está aquí al principio, lo voy a poner un poquitín más grande, y donde dice que nosotros somos similares porque somos diferentes. Y eso es una cosa que ahorita vamos a explicar, pero la otra es cómo termina el párrafo y que dice nosotros somos diferentes porque somos similares. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, esto consiste en que si lo vemos desde nuestro origen y nuestra evolución, pues obviamente todos estos podríamos decir que pertenecemos al reino animal, pero no todos los animales son iguales. Podríamos decir que somos mamíferos, eso es la similitud, pero no todos los mamíferos somos iguales. Incluyendo, por si le seguimos hacia abajo, hacia la especie, pues todos somos Homo sapiens, pero resulta que no todos los Homo sapiens somos iguales, que hay hombres y mujeres, pero no todas las mujeres o los hombres son iguales. Hay de diferentes razas, colores, etcétera. Incluso cada uno de todos tenemos cara, pero no hay ninguna cara igual. ¿Okay? Todos tenemos ojo, pero ninguna igual. Pero esta parte llegó un momento en que cuando se trató de la imagen, parecía como que ahí las cosas se igualaban. De hecho, hubo alguna vez, lo compartí también en mis redes sociales, pero hubo un momento en el que dijimos que ante los rayos X, ante la imagen, todos éramos iguales. No sé si recuerdan esta escena de un video que se volvió viral, en donde prácticamente la gente veía a alguien a través como esqueletos y veía lo que hacían y obviamente no tenía un prejuicio, hasta que las personas salían de ahí y veían que tenían ciertas deficiencias o ciertas características que de otra manera podríamos haber tenido un prejuicio para juzgar. Bien, pues resulta ser que no exactamente somos iguales. Cuando nosotros podemos y hacemos un zoom y vemos dentro de nuestro organismo, por ejemplo, podemos decir, y me voy a enfocar un poco más en cerebro, por las razones de que Armando pues, tiene mucha inclinación hacia la parte de las neurociencias, pero si nosotros tomamos el cerebro, hombre, por mucho tiempo dijimos que tenía sus circunvoluciones, sus giros, lóbulos, incluso podíamos a cada uno de darle su nombre y además asignarle una función. Teníamos el área de Wernicke, el área de Broca, como está ahí en la diapositiva, y todos los teníamos igual, según esto.
¿ok? Avanzamos en la imagen y pudimos ser capaces de ver, como en esta resonancia magnética, una gran cantidad de estructuras en diferentes planos. Y, por ejemplo, aquí en el axial todos podemos identificar dónde está el puente, pero el punto ahora es que no todos los puentes son iguales, ¿ok? Que si nosotros, no con la vista, sino con algoritmos diagnósticos, podemos ver todos los cerebros, así como las caras y los ojos, son diferentes también, ¿ok? Incluso podemos ver que cuando tomamos algo anatómico infuncional, como en esta resonancia magnética funcional, ¿sí? El giro, por ejemplo, es diferente, la longitud es diferente, y no toda el área de Wernicke estaba justamente localizada en el mismo punto. Incluso si tenemos cierto grado de comportamientos diferentes, nuestra actividad cerebral, que ahora podemos identificar con PET, es diferente. Por ejemplo, es un estudio de resonancia magnética entre sujetos normales y aquellos que son músicos, como el que vamos a escuchar al final de esta presentación. Bueno, está demostrado, ¿sí? Estadísticamente, vean ustedes cómo los normales estamos por abajo de la línea, pero dependiendo el giro, por ejemplo el percental, que es el primero, etcétera, aquellos que incluso son amateurs, músicos amateurs, tienen una mayor función y un mayor volumen de cada giro. Entonces, eso no lo podemos identificar solo con la vista, pero con las mediciones que ahora tenemos sí que lo podemos hacer. Resulta también que si nosotros vemos que todos los que estamos aquí tenemos un cerebro muy semejante, pero creo que ninguno pensamos igual. Ahora tenemos cierto conocimiento de qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es que tenemos esto que podemos ahora ver con resonancia magnética y que son las fibras, ¿sí? que conectan el cerebro. Esto es lo que se llama el conectoma, así como hay genoma y hay expresoma y hay microbioma, ahí también esto es el conectoma. Y dependiendo el tiempo que le demos a una tarea, ahí está arriba, podemos identificar cada una de las fibras que conectan. Incluso sabemos ahorita, por ejemplo, en la imagen de su izquierda, y si lo leen arriba, que dice, los hombres, y vean cómo los hombres tenemos conexiones dentro de los hemisferios, pero no conectamos mucho entre los dos, a diferencia de lo que sucede con las mujeres que tienen conexiones interhemisféricas. Bien, entonces, cada uno de nuestros cerebros es diferente, cada uno de nuestros hígados y páncreas son diferentes, parecen iguales, pero cada uno es diferente, y sobre todo si lo vemos en función. Pero ¿cómo empezó todo esto? Pues todo esto empezó ya por 1895 con Röntgen, ¿okay? Que fue el que primero hizo capaz, con los rayos X, de ver una imagen. La imagen, como todos sabemos, pues fue de su esposa, de Berta, y esa es realmente la mano que nosotros estamos viendo y con la que identificamos los rayos X por siempre. Pero esto nos dio, desde el 1895 hasta 1972, solo imágenes. Pero después Hounsfield, en el 72, hizo un descubrimiento y una aplicación increíble, que fue no nada más hacer un corte axial en este MiScan, que es el que tenemos ahí, sino que produjo una imagen axial de esto, una imagen que para la gente joven que está aquí, estos sí son píxeles, no los 8 millones o 10 millones que traemos ahora. Aquí podemos ver cada uno de los píxeles, ¿okay? De las imágenes, y esta es la primera imagen de un paciente que se tomó con ese estudio. Pero lo más importante no fue esta imagen, aunque obviamente fue muy trascendente poder ver y saber qué patología tenía. Lo más importante abajo de esto es que hubo números. Lo más importante es que estas imágenes dependen de la densidad, es decir, la masa por volumen, número de moléculas que nosotros tenemos y cómo absorben o detienen los fotones de rayos X. Entonces pasamos de imágenes como esta, que es radiografías de las cuales todos estamos acostumbrados, a un poco ver hacia adentro, ver el cerebro normal, ver el cerebro de este paciente que tenía un absceso cerebral, y esto ha ido avanzando. Morfológicamente hemos ido avanzando muchísimo. Ahora este es un paciente semejante, donde evidentemente es mucho más claro identificar la patología. Pero otra cosa que sucedió con esto es cuando nos dimos cuenta de que estructuras anatómicas, por ejemplo en este caso los ventrículos laterales,
eran diferentes entre diferentes pacientes con diferentes patologías. Y entonces empezamos a medir las cosas. Algunos de ustedes, si están relacionados con esta área de la radiología o con la neuro, recordarán lo que era el índice de Evans, que es una medición de los sistemas ventriculares y cómo esto tenía angulaciones y demás. Y esto fue progresando. Incluso podíamos nosotros ver una imagen y podíamos diferenciar, dependiendo la forma y las medidas, entre si esa hidrocefalia de este paciente era de tipo obstructivo o era por atrofia. Y no nada más eso. Empezamos con los números, con esta información, a pronosticar y a ver cuál era el resultado de los pacientes, como por ejemplo en esta gráfica que es bastante vieja, como se dan cuenta, es de allá de cuando Evans, pero cuando hizo la relación entre esto y la derivación ventrículo-peritoneal, y cómo, dependiendo del índice, teníamos pronósticos o sobrevidas diferentes. Hubo otra cosa que pasó. Por ejemplo, esta es una muy buena radiografía. Y nosotros los radiólogos, pues por muchísimo tiempo hemos sido muy románticos, vamos a decir así, en la descripción de nuestras imágenes. Por ejemplo, aquí todos podríamos decir, sabemos que es una paciente que tiene enfisema, y entonces describiríamos que tiene un abatimiento de los hemidiafragmas, que tiene sobredistensión pulmonar, acentuación de las marcas broncovasculares, distensión o áreas de enfisema o bulas. Pero, ¿cómo todo eso podemos realmente cuantificarlo y decir si este paciente con uno u otro tratamiento o en ella que tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina, esto va a ir empeorando? Bueno, lo que tenemos ahora es que gracias a la imagen digital podemos cuantificar el espacio aéreo en cada uno de los lóbulos y saber si el paciente con X o Y, por ejemplo en este caso de enfisema, va progresando o no. ¿Okay? Cambiamos también de, por ejemplo, decir, bueno, esta es una paciente o un paciente, que una columna de él en donde se ve osteoporosis, decíamos primero, luego definimos un poquito mejor y decíamos osteopenia, poca, difuso, cambios difusos de, discreta. Pues ahora ya cambiamos eso, ¿sí? Ahora hacemos una densitometría, ahora le ponemos número a eso y podemos localizar perfectamente dónde nuestro paciente, en qué percentil está, y podemos ver el efecto que tienen los medicamentos actuales para revertir, por ejemplo, la osteoporosis. Por mucho tiempo dijimos que este paciente obviamente tenía cambios degenerativos articulares y osteoartrosis, pero nunca vimos el cartílago. Ahora lo podemos ver con resonancia magnética. Podemos ver las características intrínsecas del cartílago, la hidratación y el grado de hidratación que tiene, y también si hay cambios morfológicos en el mismo. Y no nada más eso, también podemos cuantificar el cartílago, como la rodilla de la derecha, y podemos ver si realmente el tratamiento que se está haciendo ahora con células madre o proteoglicanos o alguna otra cosa realmente reconstruye o reconstituye el cartílago articular. Y con eso hay muchos otros ejemplos que podría decirles. Y esto es a lo que va la medicina de precisión. Hay un volumen de Nature dedicado justo a eso, y es básicamente administrar el tratamiento preciso, por eso se llama de precisión, al paciente correcto y en el momento correcto. Y entonces, ¿cuál es el papel de la imagen? Bueno, creo que por muchos años el papel de la imagen ha sido en el escrutinio, y nadie duda aquí, los representantes de la Secretaría de Salud, el papel que ha tenido, por ejemplo, la mamografía para el diagnóstico temprano y oportuno de los pacientes con cáncer de mama. O lo que sabemos que ahora la utilización de la tomografía computada tiene que hacer, por ejemplo, para un diagnóstico oportuno y temprano de los pacientes con cáncer de pulmón, el screening de TAC de baja dosis para estos pacientes. Obviamente, por mucho tiempo la imagen ha sido la guía terapéutica. El decir qué es, si incluso este paciente es quirúrgico o es médico. Creo que todos lo podemos identificar simplemente con un ultrasonido, es decir, si la ictericia del paciente es obstructiva o es médica, si tiene o no dilatación biliar. Definitivamente la evaluación de la respuesta terapéutica. Si hablamos de pues de oncología, díganme cuál de los tumores no se ciñe, por ejemplo, al criterio de RECIST o al nuevo con el PET de PERSIST. La imagen es la que ha jugado un papel importante, y no nada más eso, sino una vez que tenemos ese tratamiento, ver si existe la posibilidad de una recurrencia.
Y es que si vemos todo el camino que se recorre para un paciente, por ejemplo, oncológico en este caso, pues vean cómo prácticamente desde el diagnóstico, pues vemos imagen. Si tenemos que hacer la selección de la terapia, utilizamos imagen. Si vemos cuál es el planeamiento terapéutico, pues utilizamos imagen. Si vamos a hacer un tratamiento guiado por imagen, ya sea una radiofrecuencia, crioablación, o un tomoterapia o un CyberKnife, es guiado por imagen. Y la respuesta terapéutica es guiada por imagen también. Entonces, fíjense que esto ha llevado al desarrollo de dos términos probablemente un poco nuevos para todos nosotros y que es de los que les quiero platicar el día de hoy, que es la imagen genómica, la combinación de lo que les he estado platicando ahorita. En inglés esto es lo que se le llama el radiogenomics. Y no es más que esa correlación fenotípica que tenemos de la expresión genotípica. Y no nada más del cerebro o del páncreas o de los ojos, sino específicamente en lo que me voy a ahondar un poco más es también de los tumores, ¿ok? Y ver cuál es la significancia estadística que tenemos de estos hallazgos por imagen con esa expresión genética para poder generar datos que puedan en un momento determinado correlacionarse con los resultados, es decir, con los outcomes de los pacientes. Este es el algoritmo que tenemos ahora, ¿sí? En donde toda esta parte que les dije en aquel libro de la naturaleza, todo esto que es externo, pues ahora se le llama exposoma. Y esto influye con el genoma que nosotros tenemos para después hacer el transcriptoma, que esto obviamente genera proteínas, que son el proteoma, y esto el metabolismo, después el metabolismo lo que se manifiesta, que es el epigenoma, y después la interacción. Y de esa interacción, por ejemplo, vamos a lo que es el cerebro y la función y la conexión, el conectoma que yo les dije hace un momento. Pues entonces vean que si tenemos alguna alteración en esta parte molecular, finalmente y afortunadamente la imagen está jugando un papel importante para ver tanto la parte estructural como la parte funcional, por ejemplo, con resonancia magnética o con PET, y después cómo se conectan entre ellos dos. Esto evidentemente se puede lograr solo porque tenemos datos. Y a esa parte es a lo que se le llama ahora la radiómica. Si queríamos otro omics, pues ahí está, el radiómics. Y eso no es otra cosa más que la extracción de datos que puedan ser significativos, no todos, sino algunos que nosotros, o que se pueda considerar que sean significativos, y lo que matemáticamente se llama dimensionables, es decir, tenemos que tener una forma de medirlos y evaluarlos. Y eso saben que lo podemos hacer ahora prácticamente en todos los estudios que son digitales, es decir, en TAC, en resonancia, en PET. Eso entonces se mete a un algoritmo que es automático o semiautomático, y lo que hacemos aquí, por ejemplo, es un estudio en donde tenemos un paciente que tiene un cáncer de pulmón, que puede ser evaluado también funcionalmente, o un cáncer de cerebro, en donde se le hace pues la morfología, se hace la estadística de los cambios de la intensidad, por ejemplo, cómo cambia con los medios de contraste, la textura que tiene, y eso todo se comunica, ¿sí? Se habla y se junta con los datos genéticos y los datos clínicos. Y finalmente estamos consiguiendo tener un biomarcador. Esa radiómica que viene aquí, ¿sí? Hace como firmas. Y ahora estamos identificando muchos de esos cambios. La diapositiva es una diapositiva muy pesada, pero lo que quiero decirles con esto es, hay muchos cambios que son todos estadísticamente significativos entre la aplicación de la radiómica con la clínica y la combinación de los dos, por ejemplo, para poder predecir la expresión del factor de crecimiento endotelial o del KRAS, por ejemplo. Bien, quiero platicarles de 4 patologías que en oncología tienen que ver con esto. El primero es el cáncer de mama. Vamos a hablar un poquitín de tumores cerebrales, de cáncer de pulmón y tocar algo de genitourinario por cuestiones del tiempo. Pues el cáncer de mama sabemos que es una epidemia. Quizá 1 de cada 8 mujeres tendrá un cáncer de mama. Y si vemos la clasificación que existe, pues patológicamente hay 21 subtipos. Pero si nosotros nos vamos al punto de vista molecular, resulta que hay 4,
que seguramente los que están involucrados con esto los conocen, que es el que se llama luminal A, B, el HER2 y el basal. Pues resulta que estos son inmunohistoquímicamente detectables a través de la expresión genética. Los genes que se sobreexpresan en la membrana celular de estos tumores y que pueden tener receptores ya sea estrogénicos o de progesterona o del HER. Y entonces resulta que podemos hacer un surrogado químico, es decir, histoquímico en este caso, es decir, con esas expresiones saber a qué tipo molecular de cáncer se refiere. Y entonces sabemos que hay pacientes, por ejemplo, que si tienen el HER2 negativo y alguno de estrógeno o progesterona positivo serán el A, el otro que es positivo será el B, el que es HER2 positivo, que seguramente lo han escuchado mucho, ¿sí?, por la frecuencia que tiene, es el que tiene estos dos negativos, y han escuchado el de mayor mal pronóstico, que es el triple negativo. Bueno, esto se correlaciona no nada más con la parte histológica, que ya se conoce, sino, como pueden ver ustedes, yo sé que hay mucha información aquí, pero se puede básicamente identificar entre factores pronósticos, cómo responden a terapia y las posibilidades de recurrencia de cada uno de estos tumores. Pues bien, con esa información lo que estamos haciendo es ver, por ejemplo, pacientes que tienen triples negativos en estudio de PET o que son HER2 positivos o que tienen un luminal B, y estar metiendo toda esta información dentro de una computadora y ver y hacer esa subclasificación de lo que estábamos comentando. Nosotros hemos entrado al área de la parte radiomics y les quiero platicar, por ejemplo, de esto, ¿sí? Nosotros hemos tomado en el departamento, encabezado ahí en la parte de mama por la doctora Yasmín Ramírez y los que trabajamos ahí en el departamento, en el grupo. Bueno, por ejemplo, el factor de ADC, ahorita les voy a platicar para ver en esta línea de investigación, áreas de estudio, que llevamos varias, les voy a platicar de estas dos primeras y ver básicamente cuál es el efecto que tiene en la evaluación de la respuesta tumoral o poder ver si podemos diferenciar entre benigno y maligno. ¿Qué es, por ejemplo, esta difusión en resonancia magnética? Resulta que en resonancia magnética podemos utilizar una secuencia, una herramienta que nos permite ver y cuantificar el movimiento de las moléculas de agua en los tejidos, lo que es el movimiento browniano, ese térmico y aleatorio que existe en todos los tejidos. Y además de esto, nos da una idea, porque este movimiento se ve afectado por la celularidad, por las membranas, y nos da una idea que podemos, como les decía, nosotros cuantificar qué tanta distancia se mueven esas moléculas por unidad de tiempo en un tejido en particular, y esto es lo que se llama el coeficiente aparente de difusión. De tal forma que entre tejidos normales y patológicos tenemos, por ejemplo, que el tiempo que tarda en viajar esta molécula de agua, pues es, ¿sí?, el coeficiente de difusión es mayor porque viaja más rápido comparado cuando tenemos, por ejemplo, celularidad. Entonces, en este estudio que les voy a platicar, vimos si nosotros podíamos utilizar esta medición, este parámetro tisular, ¿sí?, o molecular, en el cáncer de mama y en pacientes con quimioterapia neoadyuvante y ver la respuesta tumoral. El resultado de este trabajo se acaba de publicar justamente en el número de febrero, hace un par de días, y lo que básicamente hicimos es tomamos pacientes en las cuales iban a ser sometidas a quimioterapia neoadyuvante, independientemente del tipo histológico o molecular de tumor que teníamos, y le hicimos 5 resonancias, una antes y 4 después, y tomamos un ratio de lo que está aquí. Entonces, lo que sucedió es de que teníamos la resonancia, paciente se manda a operar, y en el espécimen patológico se les aplicaba una escala patológica que es de la de Miller-Payne, en donde prácticamente ellos pueden cuantificar el número de células neoplásicas que existen aquí, ¿ok? En donde el 5 es cuando tenemos el RPC, que es respuesta patológica completa, y el otro es una respuesta patológica parcial. Bien, en esta gráfica resumo los resultados de nuestro trabajo, en donde vean cómo aquellos que no tuvieron una respuesta patológica completa, es decir, los que tuvieron parcial, a través del tiempo con la quimioterapia neoadyuvante,
no tuvieron cambio en su ADC, en el ratio, comparado con lo que sucedió con aquellas pacientes que al final tuvieron una respuesta patológica completa. Y vean cómo desde la primera dosis nosotros pudimos ver la tendencia y diferenciar esos dos grupos de pacientes. Con el mismo herramienta también estamos viendo la posibilidad de diferenciar las lesiones que se llaman BRAF4, aquellas que tienen poca probabilidad de ser malignas, pero que tienen que enviarse a biopsia, a ver si podemos encontrar esta parte fenotípica para evitar la biopsia y decir si esto es benigno o maligno. Los resultados también ya los publicamos y resulta ser que por cuestiones de tiempo, no lo voy a mostrar todos los detalles, pero tenemos una sensibilidad con esto de 95% y una especificidad con este valor de ADC de 0.87 del 100%. Bien, vamos a pasar ahora con los tumores cerebrales. Resulta ser que los tumores cerebrales, igual que sucede con los de mama, podemos hacer también una secuenciación y ver las bases moleculares, lo mismo que vimos con lo de luminal A y B, también podemos ver esto y ver si esas características que son moleculares podemos explotarlas con algún medio de imagen para entonces clasificar a los pacientes. Recuerden que esa clasificación era parte de la medicina de precisión, dependiendo sus características, su pronóstico o su tratamiento. Pues fíjense ustedes que entre muchas cosas que hay, existen, por ejemplo, en el glioblastoma multiforme, que es el cáncer cerebral quizá pues, más temido y común, dos variedades. Hay varios, dependiendo de la fórmula, pero aquí hay uno que se llama primario o wild y secundario, y esto tiene que ver con una enzima que ellos expresan, ¿ok? Acuérdense de la parte del transcriptoma. Bueno, pues es la deshidrogenasa de isocitrato, o isocitrato deshidrogenasa que está aquí, y una mutación de la misma. Resulta que esta sola, fenotípicamente, ¿sí?, hace que los tumores sean diferentes, que tengan evolución diferente, que tengan respuesta terapéutica diferente y que los pacientes tengan una sobrevida diferente. Existe mucha información sobre los gliomas, sobre todos estos genes que expresan aquí. Y yo me voy a centrar básicamente en este, que es el que les decía de la isocitrato de deshidrogenasa que está aquí arriba. Y si tomamos estos dos grupos, que son los de el mutante y el wild, que les decía que es el primario, vean cómo, para empezar, existe una alteración o una diferencia, pues, más bien, en la distribución en cuanto a la localización. El 75% prácticamente de los mutantes son frontales y el 40 y tanto son acá frontales si tomamos el primario. Prácticamente no hay cambio entre si es en la parte temporal o en la parte occipital, un poco de cambio en la parte parietal, perdón. Pero también si vemos, no importando qué tipo de clasificación utilicemos, ya sea la de esta que ya les puse, la de la Organización Mundial de la Salud, existen esas diferencias. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la imagen? Bueno, resulta ser que si nosotros tomamos esto, la isocitrato deshidrogenasa actúa aquí, ¿ok?, pasando de aquí hacia glutamato. Resulta que en esos pacientes que tienen la mutante de esta enzima, del glutamato, hacen un 2-hidroxiglutarato. Y esta sustancia la podemos ver por espectroscopía. Esta la podemos identificar. Podemos identificar el glutamato, está presente en las dos, y la glutamina, el mioinositol, lactato, eso no hay muchos cambios. De hecho, si nosotros vemos pacientes, por ejemplo, así, vean cómo independientemente en un paciente primario, ¿okay?, en donde no tenemos la mutación del 2HG, pues prácticamente si tomamos un voxel de aquí y un voxel en el tumor, no existen diferencia entre la espectroscopía de los dos lados. Pero si tomamos la espectroscopía aquí y en este tipo de tumor, entonces este es un tumor mutante y lo podemos diferenciar por medio de imagen con espectroscopía. Y no nada más eso, resulta ser también que estos tumores tienen lo que se llama la parte del transcriptoma, como les decía, porque resulta ser que en la manera en que esta enzima al final produce la proteína, hace una enzima que bloquea o desbloquea la angiogénesis. Y entonces esta angiogénesis que está presente, por ejemplo, aquí en los tumores que son wild, a diferencia de los que son estos de acá mutantes, vean cómo en esto tenemos una parte de mayor proangiogénesis.
¿Y saben eso en qué se manifiesta? Pues se manifiesta la imagen con la vascularidad. Y eso lo podemos ver cuando hacemos imágenes de perfusión con resonancia magnética. Y podemos diferenciar perfectamente los verdes, que son los mutantes, de los rojos, que son los primarios. Y solo con perfusión cerebral. Entonces, esto quizá vaya más allá. Esto es experimental, pero se está trabajando en enzimas que puedan afectar, inhibir, disminuir las mutaciones, hacer esa desregulación epigenética y hacer este cambio. Esto no es exclusivo del glioblastoma. El meduloblastoma también tiene 4 tipos tumorales moleculares. El Wingles, que le llama, el Son Hedgehog, el 3 y el 4. Y estos tienen características diferentes que yo sé que no alcanzan a identificar quizá en la proyección, pero bueno, tienen formas de presentación diferentes. Incluso tienen formas de presentación demográficas, clínicas, genéticas, todos ellos son diferentes. Eso se ha estudiado por imagen. Nosotros podemos ver que la edad, hasta aquí están los tipos de tumores, la edad que tenemos aquí, el género y demás, se pueden separar y por características de resonancia magnética, solo morfológicas en cuanto a la localización, las características, si es quístico, sólido, cómo esto se perfunde y demás, pues resulta que también podemos diferenciarlos, aunque hay cierta sobreposición en estas áreas entre el 3, 4 y el SHH. Pues bien, resulta que estos tumores también expresan metabolitos que podemos identificarlos por espectroscopía. Y podemos separar todos estos grises que están aquí, son pacientes que son normales o áreas del cerebro que son normal, y aquí dependiendo el tipo de tumor. Y aunque esta diapositiva está con bastante información, lo que puedo decirles es de que se puede separar con la taurina, con la creatina, con la cantidad de lípidos, los diferentes grados de tumor o tipos de tumor moleculares. Entonces estamos entrando en esa parte, acabo de decir moleculares, y eso es lo que estamos teniendo ahora de la imagen molecular. Y esto para mí es algo maravilloso, estar pudiendo vivir en este momento, porque esto es la visualización, la caracterización y la medición de procesos biológicos a nivel celular y molecular. Los podemos ver. Todo esto que está pasando aquí dentro de la célula, la actividad del GLUT, por ejemplo, aquí está el 18FDG que usamos en el PET y así puedo platicarlos de muchos de estos. Resulta incluso que si hacemos un zoom a cómo es que ese ambiente y cómo es que se reproducen y hay metástasis en las células acá, esto está publicado en Cancer Research. Si yo fuera yéndome por cada uno de los que que están aquí, vean glicólisis, eso se ve con FDG. Si podemos ver acá piruvato, lactato, eso se puede ver con resonancia. Y así, por ejemplo, la creatina o la fosfocreatina o el ATP, el fósforo del ATP. Todas son cosas que en un momento determinado podemos utilizar en un futuro, bueno, ya en algunas cosas en el presente, pero en un futuro como biomarcadores para la expresión fenotípica de nuestra genotipia. Vamos a pasar al otro que es el cáncer de pulmón. Bien, el cáncer de pulmón, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Lo que estamos haciendo es, tenemos el tumor, tenemos aquí, por ejemplo, hacemos la imagen del tumor, hacemos el volumen de esto y a todo esto se le hace lo que es la radiómica. Es decir, sacamos la intensidad, sacamos los volúmenes, sacamos la parte genética, juntamos esto con la parte clínica y vean, podemos relacionarlo con expresiones como el crecimiento endotelial o el CARAS. Los que están involucrados con la parte de cómo esto es ahora las biopsias que nos piden, por ejemplo, para cáncer de pulmón, es para identificar esto. Lo que se hace es, por ejemplo, y lo que se están alimentando las bases de datos ahorita, es tomar un cáncer de pulmón, un paciente con cáncer de pulmón y sus ganglios, otro y otro, juntarlos, hacer estadística en cuanto a su comportamiento, intensidad, su morfología, la textura que está teniendo, ¿sí? Cómo es que incrementa con medio de contraste, si tiene broncograma o no. Y todo esto finalmente se junta, tanto la parte de los tumores como los ganglios linfáticos, y se meten hacia acá, ¿sí? Se combinan con la parte clínica y finalmente nosotros podemos, como en el caso de la mama, ver cuáles pudieran ser aquellos que tienen respuesta patológica completa o respuesta patológica parcial.
De hecho, por ejemplo, esto ya lo hacemos ahora, aquellos pacientes que reciben tratamiento para inhibición con para tirosina quinasa, por ejemplo, vean, esto es increíble, rápido. Nosotros tenemos un paciente con esto que tiene el tratamiento, vean la ausencia de metabolismo solo después de 2 semanas, pero si le quitamos el tratamiento, el metabolismo regresa, ¿ok? Entonces, es algo en donde nosotros estamos viendo realmente la actividad que está sucediendo. Por último, en la parte de cáncer, pues el cáncer de próstata. El cáncer de próstata realmente está siendo un problema y lo que creíamos nosotros del antígeno prostático específico, ya dimos cuenta que realmente eso no muchas veces es de utilidad. Entonces, no digo que sea la panacea, pero una de las cosas en las que estamos trabajando es en lo que es la resonancia magnética multiparamétrica, en donde se toman las convencionales como T2 y el ADC que les platiqué para la mama y hacemos lo que en un momento determinado se le llama un mapa nosológico. Es decir, por las características tisulares y de otras químicas que ya les platicaré, que son la espectroscopía, el ADC y demás, podemos más o menos decir las probabilidades de que tiene este tejido de ser anormal. Y hemos ido un poco más allá. Ahora es rutinario, por ejemplo, en nuestro servicio, hacer tags con el antígeno que es específico de la membrana prostática, que eso incluso con niveles menores de 0.5 del antígeno prostático específico puede ser detectado por medio de imágenes. Es sumamente sensible y específico para identificar recidivas o metástasis, por ejemplo, en pacientes con esto. Termino con la parte oncológica y voy a mencionar solo algo muy poco sobre la parte no oncológica y que es la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer tiene biomarcadores. Que esos biomarcadores, ¿sí?, pueden ser múltiples. Hemos utilizado por mucho tiempo, por ejemplo, lo que es el volumen del hipocampo. Aquí es cuando nosotros normalmente hacemos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Para cuando hacemos el diagnóstico, el volumen del hipocampo ya había bajado con mucho. El diagnóstico que hacemos ahorita, digamos que rutinariamente, es a través del PET con FDG, porque el metabolismo de la glucosa en ciertas áreas del cerebro, particularmente a nivel parietal y ciertos ganglios, eso está disminuyendo como está aquí. Pero uno de los marcadores más específicos es el depósito del beta-amiloide. Y resulta ser que con PET podemos nosotros ver ese depósito del beta-amiloide específicamente. E incluso 10 años antes de que el paciente manifiesta o tenga el diagnóstico clínico de Alzheimer, podemos ya ver la cuantificación de esto. Bien, parecería como que esto es una cosa genial. Resulta que hay muchos problemas, particularmente en el cáncer. El cáncer, como dice aquí abajo y en el título, es un proceso evolutivo. Hay múltiples factores, algunos que se llaman determinísticos y otros que son estocásticos, y que hacen que las células, y eso está bien estudiado y publicado aquí en Cell, en donde cada vez que se van dividiendo las probabilidades de que haya mutaciones de punto específica, cada vez van siendo prácticamente mayores. ¿Okay? Entonces, eso hace que los tumores cambien. En la evolución, eso va cambiando, y eso está elegantemente demostrado en este artículo, en donde ellos estudiaron qué tan heterogéneo era molecular y genéticamente un tumor, y tomaron pacientes. Este es solo el cuadro del paciente 1 que está en el New England y que es el que viene en la diapositiva de ahí de la revista donde la tomé, en donde pacientes con cáncer de riñón y enfermedad metastásica pulmonar vean todas las variedades genéticas que presenta el mismo tumor. ¿Okay? Eso evidentemente es un reto. Bien, creo que hemos avanzado muchísimo en la parte de la imagen. En mi tiempo de vida, y yo estoy muy agradecido por eso, empecé desde el punto de vista radiológico a evaluar un paciente con dolor abdominal con una radiografía, y en donde los que se acuerdan por ahí, pues decían, aquí está el psoas izquierdo, el psoas derecho está borrado. Teníamos borramiento del psoas y teníamos un asa centinela. Y con eso queríamos hacer diagnóstico de apendicitis. Bueno, ahora podemos hacer el diagnóstico de apendicitis. Este paciente tiene apendicitis. Estamos viendo el apéndice, lo estamos viendo grueso, estamos viendo su pared, estamos viendo el edema que está alrededor y los ganglios inflamados que están. Cuando yo empecé, los nódulos pulmonares me dijeron que le teníamos que ver las calcificaciones, a ver si eran centrales, en cebolla, excéntricas, y los nódulos a ver si eran espiculados y demás. Eso está cambiando.
¿sí? Eso está cambiando y ahora podemos determinar específicamente este tipo, ¿sí?, de malignidad o no, ver ese patrón que tiene broncograma, es un patrón que el 85% se asocia con la presencia de KRAS en este tumor. O esta paciente que tenía osteoartrosis u osteoartritis, ahora no nada más tiene eso, ahora podemos decir qué tanto, ¿sí?, evaluar qué tanto de su contenido de glucosaminoglucano está realmente sulfatado y cómo esto mejora a los pacientes que tienen artritis. Pues de qué decirles de la espectroscopía, en donde podemos ver el N-acetilaspartato, la colina, ¿sí?, la creatina, tanto de las 2 o 3 moléculas del ATP, o en el estudio del PET, ¿sí?, en donde hay todos esos, cada uno de esos pares son normal y patológico en sustancias que están en desarrollo prácticamente específicas para cada una de enfermedades o para enzimas o para sustancias muy particulares. Entonces, esto ha cambiado un poco. Esto nos ha abierto el hecho de que las imágenes son más que solo una foto, son datos. Y eso ahora nos está haciendo participar en una alianza que se llama Quantitative Imaging Biomarkers. Esto es una gran cantidad de datos, como ustedes se pueden imaginar, sobre todo cuando lo mezclamos todos. Y no sé ustedes, pero al menos el disco duro de mi cerebro ya no da para procesar toda esta información. Y entonces aquí arriba probablemente vamos a tener que utilizar inteligencia artificial para evaluar esto. Y eso ya es un hecho. Recientemente la gente de IBM me puso con Watson ahí. Y eso es inteligencia artificial. Y eso está creciendo increíblemente, ¿sí? Aquí hice un duelo de banjos entre Watson y Siri. Este es mi teléfono celular. Créanme que no nos va a reemplazar, pero nos va a ayudar de una forma increíble, ¿sí?, a hacer una mucho mejor medicina para nuestros pacientes. Yo no sé si en el futuro vamos a estar así, rodeados de este tipo, no creo que esté muy lejos, ¿sí?, o un médico que está viendo toda la información ahí. Pero antier, ¿sí?, febrero 5, se publicó el primer software desarrollado por canadienses y ya con pacientes en donde están viendo con realidad aumentada esa imagen que ustedes tienen de TAC o de resonancia dentro del paciente. Y están operando con las imágenes ahí. Y entonces esto ya no es mucha ficción, en donde tienes eso y donde, claro, si toda la información es digital y está unida ahora con la realidad virtual y aumentada, pues eso es estereotaxia. Entonces nos podemos ayudar también con un robot. Bien, ya para terminar, pues este es un cartón sobre la evolución de la radiología. En 1895 empezamos con los rayos X, después siguió el ultrasonido, el TAC, la resonancia, los rayos X de las computadoras y pues se murieron las placas. ¿Se acuerdan de eso? Empezamos con la transcripción, ya no contratamos transcripcionistas, ahora todo es voice recognition. Ahora tenemos el uso indiscriminado, diría yo, del TAC y métodos de imagen. Y probablemente en el presente, actualmente, y creo que los he escuchado a muchos de ustedes, ya se nos olvidó la historia clínica y el examen físico. Pues bueno, en el futuro, cuando llegue la inteligencia artificial, probablemente va a ser el final del radiólogo humano y a lo mejor después de la raza. Esto no lo sé, esto es broma. Yo lo que creo es que, como dice nuestro mentor, el doctor José Eleuterio González, y en esa foto está explícito ahí, hay cosas que la inteligencia artificial nunca va a tener, y eso ya está establecido, que es intuición, que es pasión, que es empatía y que es amor. Y eso lo tenemos todos que conservar en nuestro ejercicio de la medicina. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades.